Mi esposa se convirtió en directora ejecutiva y dijo, estás despedido, y no preguntes por qué. Sonreí y me fui. Al día siguiente, ella llamó, eres dueño del 53% de las acciones. Sonreí con suficiencia, ¿no te lo dije? Las luces fluorescentes sobre nosotros parpadeaban como párpados nerviosos, proyectando sombras frías a través de las paredes azul pálido del hospital. Olía a cloro y a pánico. Yo sujetaba los hombros de Marisol, tratando de mantenerla erguida mientras sus rodillas amenazaban con flaquear debajo de ella. No me dejan entrar, Ricardo, sollozó ella lo suficientemente fuerte como para que dos enfermeras se detuvieran. Ella lloró, dijeron que ni siquiera puedo verlo. Es mi padre. Su voz fracturó algo dentro de mí, pero me mantuve firme. Marisol, dije, tratando de mantener la calma. Mírame. Ella sacudió la cabeza, con las manos temblando mientras hurgaba con la correa de su bolso. No, esto no está sucediendo. Lo vi la semana pasada. Él estaba bien. Él estaba preparando café y hablando de remodelar la terraza. Oye. Agarré sus muñecas con suavidad pero con firmeza, manteniéndolas entre nosotros. Respira. ¿Está bien? Solo respira. No puedo. Está en la unidad de cuidados intensivos, Ricardo. Está solo. Y te lo prometo, dije, inclinándome más cerca, te haré entrar. Hablaré con los doctores, las enfermeras, con quien sea necesario. Pero necesitas calmarte, o ellos lo harán aún más difícil. Ella me miró parpadeando, con las lágrimas surcando sus mejillas. Su rímel ya estaba corrido, pero en ese momento, lo único en lo que podía pensar era en lo frágil que se veía. ¿Hablarás con ellos?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Lo haré. Déjame encargarme de eso, ¿está bien? Ella asintió lentamente. La atraje hacia un abrazo, con su frente presionada contra mi pecho mientras lloraba en silencio. El pasillo palpitaba con movimiento, camillas rodando, médicos pidiendo expedientes, pero por un segundo, todo se detuvo a nuestro alrededor. Luego, una puerta se cerró de golpe en algún lugar del corredor, devolviéndonos al movimiento. Vuelvo enseguida, dije, soltándola a regañadientes. Ve a sentarte. Conseguiré respuestas. Ella no respondió, solo se dio la vuelta, entumecida, y se hundió en una de las sillas de la sala de espera. Respiré profundamente y comencé a caminar, con los hombros rectos y la mandíbula firme. Yo no era médico, ni director ejecutivo, ni el igual de su padre en los negocios, pero era su esposo. Y en este momento, yo era lo único que le quedaba que no se estaba derrumbando. Esa mañana, había estado firmando contratos con proveedores en tecnología Alba, bromeando con el personal y planeando una noche de cita para el fin de semana. Hace apenas 12 horas, la vida se sentía normal, equilibrada. Ahora, era como si una tabla del suelo se hubiera roto debajo de nosotros, dejándonos caer en algo frío y desconocido. Pero no iba a dejar que ella cayera sola. Este fue el momento en que me convertí en el apoyo en el que ella se apoyaba. El aire dentro de la torre principal de tecnología Alba en Santa Fe, Ciudad de México, había cambiado. No era el tipo de cambio frenético, era el zumbido lento y constante del ajuste, como un motor recalibrándose silenciosamente a mitad del vuelo. Ricardo, ¿puedes echar un vistazo a las proyecciones del tercer trimestre? El departamento legal ha estado retrasando la auditoría de licencias de nuevo, llamó Karina, la líder de finanzas, mientras pasaba por mi oficina con una tableta en la mano. Yo me encargaré, asentí, alcanzando ya la carpeta del informe antes de que ella terminara la frase. El equipo había sido sorprendentemente receptivo, incluso agradecido. Después de 10 años en operaciones, yo no era un extraño. Había crecido desde ser el tipo que organizaba retiros de equipo hasta ser quien redactaba las transiciones departamentales. El padre de Marisol, don Alejandro, solía llamarme su arreglador silencioso. Nunca ostentoso, nunca ruidoso, pero siempre el que ponía las cosas de nuevo en marcha. Y ahora, con él en la unidad de cuidados intensivos y la junta directiva demasiado aturdida para actuar, parecía que el peso se había asentado silenciosamente sobre mis hombros. Aún así, no se sentía como presión.
Se sentía correcto. Siempre has sido el tipo más estable aquí, me dijo uno de los desarrolladores, Jaime, en la sala de descanso mientras tomaba su café. Si alguien puede mantener este lugar unido mientras Marisol resuelve las cosas, eres tú. Sonreí ante eso. Estamos todos juntos en esto. Solo mantengo las ruedas girando hasta que la familia decida los próximos pasos. Pero lo que no dije, lo que nunca dije, fue que creía en Marisol. Realmente lo hacía. Incluso ahora, cada noche, la encontraba enterrada en documentos en la mesa del comedor, leyendo cláusulas de sucesión y desgloses de accionistas. Sus cejas estaban siempre fruncidas, sus gafas se deslizaban por su nariz y su teléfono se iluminaba con mensajes silenciosos de abogados. No tienes que hacer todo esto sola, le dije una noche, dejando suavemente una taza de manzanilla a su lado. Ella no levantó la vista. Tiene que estar impecable. El departamento legal dijo que la firma no permitirá decisiones provisionales a menos que todo esté blindado. No estás sola, le recordó. Lo sé, dijo ella suavemente, con voz distante. Luego, tras una larga pausa, añadió, por cierto, lo estás haciendo de maravilla con el equipo. Esa pequeña frase fue suficiente para mantenerme en marcha. Durante los días siguientes, caímos en un ritmo. Las mañanas comenzaban temprano, café a las 6, su chaqueta sobre el mismo cuello alto blanco 3 días seguidos, yo atándome los zapatos en el mostrador de la cocina mientras hojeaba las notas de las reuniones. No hablábamos mucho, pero no era un trato frío. Era eficiente, enfocado. En la oficina, ella se mudó a la oficina de la esquina que era de su padre. Sin ceremonias, solo un movimiento silencioso de cajas de cartón y un conserje ayudándola torpemente a quitar de la pared el retrato al óleo enmarcado de don Alejandro. Una mañana, llamé al cristal y la encontré mirando por la ventana hacia el Valle de México, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Tu padre habría estado orgulloso, dije suavemente. Ella me miró, con un destello de algo detrás de sus ojos. Él solía decir que esta vista le daba perspectiva. Decía, no puedes tomarte los líos corporativos demasiado en serio cuando hay tanta ciudad recordándote lo pequeño que eres. Me reí entre dientes. Eso suena exactamente como don Alejandro. Nos quedamos en silencio por unos segundos, ambos mirando hacia afuera. Luego ella se volvió hacia su escritorio. Necesitaré que estés en la reunión de alineación con los inversores a las 2 de la tarde. ¿Puedes encargarte de las actualizaciones de España? Absolutamente, responder. Salí con una extraña clase de esperanza en el pecho. Tal vez esto era lo que significaba construir un legado juntos. Tal vez este extraño giro del destino simplemente había acelerado un futuro hacia el que siempre nos habíamos dirigido. Después de todo, éramos un equipo, ¿no? Era el primer lunes del nuevo trimestre, y la sala de juntas de cristal en el piso 42 del Paseo de la Reforma nunca se había visto más impecable. Pulida a la perfección, la larga mesa de nogal reflejaba el horizonte de la Ciudad de México, mientras las cálidas luces colgantes proyectaban suaves halos sobre las agendas cuidadosamente dispuestas. No había tensión en el aire, todavía no, solo el habitual y silencioso crujido del poder. Yo llegué temprano. Siempre lo hacía. Los otros jefes de departamento fueron entrando uno por uno, legal, investigación y desarrollo, operaciones, todos con sonrisas y asentimientos practicados. Ofrecí a cada uno de ellos una palabra cortés, la misma clase de confianza casual que había construido durante una década. Entonces entró Marisol. Chaqueta negra, sin joyas, cabello recogido en un moño apretado. Sus tacones resonaron una vez sobre la baldosa de mármol antes de detenerse a la cabecera de la mesa. Ricardo, dijo ella, mirándome directamente. ¿Puedes quedarte unos minutos después de la reunión? Claro, dije, asintiendo. ¿Está todo bien? Ella no respondió, solo se sentó, con la espalda recta y en silencio, con una expresión ilegible. La reunión fue rutinaria, números, proyecciones, cronogramas. Presenté las actualizaciones de la expansión en España como si las hubiera ensayado 100 veces, lo cual había hecho. Todos asintieron de acuerdo. Algunos tomaron notas, pero Marisol no lo hizo. Apenas levantó la vista,
Y cuando el último jefe de departamento cerró su computadora portátil y se retiró, ella se levantó y caminó hacia la ventana del fondo. La Ciudad de México se extendía infinitamente frente a ella, bañada por una luz plateada de un cielo que no terminaba de decidirse. Esperé en silencio, sintiendo que algo cambiaba, algo silencioso y agudo. Entonces ella habló sin darse la vuelta. «Estás despedido, Ricardo». Parpadeé. «¿Qué?» Su voz no vaciló. «Ya no eres necesario en tecnología, Alba». «¿Efectivo de inmediato?» Se me escapó una risa fría. No fue dramática, simplemente incrédula. «Yo, Marisol, he estado dirigiendo este lugar codo con codo contigo durante semanas. He sido parte de esta empresa desde antes de que tú siquiera te unieras a tiempo completo». Ella dijo, «No preguntes por qué». Se dio la vuelta ahora, con los brazos cruzados sobre el pecho. Sus ojos eran fríos, como dos piedras pulidas. «Esto no es una discusión», repetí lentamente, poniéndome de pie. Mi silla chirrió sobre la baldosa. «¿Después de todo lo que he hecho por tu padre?» «Por ti». Ella no respondió. Simplemente metió la mano en la elegante carpeta de cuero sobre la mesa y sacó un sobre de Manila, deslizándolo hacia mí. «Además», añadió, «he solicitado el divorcio». Por un momento, todo lo que escuché fue el zumbido del sistema de aire acondicionado en el techo. Mi mano no se movió para tocar el sobre. Solo la miré fijamente. «¿Solicitaste el divorcio?», dije rotundamente. Ella asintió. «Todo ha sido revisado. Serás notificado antes de que termine el día». Me pasé una mano por la boca, presionando los dedos con fuerza contra mi mandíbula. Luego sonreí. No fue una sonrisa amable. «Esperaba lealtad, Marisol», dije. «No una lealtad ciega, solo la clase de lealtad que no le corta las piernas a un hombre después de que él ha cargado con tu mundo durante un mes». «Nos malinterpretaste», dijo ella con frialdad. «Esto nunca debió tratarse de ti». Dejé que las palabras se hundieran. Dejé que se asentaran en mi pecho como hielo. Luego me puse derecho, me abotoné la chaqueta del traje lentamente y le dediqué un asentimiento, agudo y medido. «Ya veo», dije con voz firme. Pensé que estábamos construyendo algo juntos. Claramente, me equivoqué. Ella no dijo nada. No se inmutó, solo observó. Recogí el sobre, me lo puse debajo del brazo y me dirigí a la puerta. Pero justo antes de salir, miré por encima del hombro y añadí, «No eres la primera persona que confunde la ambición con la estrategia. Pero créeme, Marisol, la diferencia se vuelve obvia cuando ya es demasiado tarde». Y con eso, salí. Sin arrebatos, sin portazos, solo silencio, clínico y final, mientras la puerta se cerraba con un clic detrás de mí. El tipo de silencio que resuena en los huesos. Era tarde un jueves por la noche cuando me encontré tomando un tequila en un viejo bar de Coyoacán. El lugar estaba tranquilo, música de fondo, iluminación tenue, bajas expectativas. El tipo de establecimiento donde nadie hacía preguntas y el cantinero tenía el buen juicio de dejarte solo después de tu segunda bebida. Marcos se deslizó en la cabina frente a mí sin decir una palabra. No nos habíamos visto en meses, pero yo solo le había enviado un mensaje de texto de una línea: «Necesito una noche». «¿Estás por aquí?». Y él llegó 15 minutos antes. Ese era el tipo de amigo que era. «Muy bien», dijo, señalando mis botanas intactas. «Veo que nos saltamos la comida y vamos directo al daño emocional esta noche». Solté una risa silenciosa. Ella me despidió. Marcos parpadeó. «Marisol». Directamente a la cara en la sala de juntas. «Sin explicaciones, solo estás despedido. No preguntes por qué». Bajé la voz para imitar la suya. Luego deslizó los papeles del divorcio sobre la mesa como si fuera un menú de desayunos. Él soltó un largo silbido. «Vaya. A sangre fría». «Clínico», murmuré. Me hizo a un lado como si yo fuera un gerente cualquiera que ya no le servía. Marcos me estudió por un segundo, luego se inclinó hacia adelante. «Muy bien, vayamos más despacio».
Ella se está haciendo cargo de la empresa. Obviamente, tiene a la junta directiva. A la mayor parte, asentí. Están conmocionados por la condición de don Alejandro. Ella está llenando el vacío. Él asintió pensativamente, luego me miró fijamente. Entonces, ¿cuál es tu jugada? Tomé un trago largo antes de responder. Luego, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y sacó una sola hoja de papel. La puse entre nosotros, señalando el número rodeado con un círculo en la esquina. ¿53%? Sus cejas se arquearon. ¿Estás bromeando? ¿Para nada? Él tomó la página, escaneándola. ¿Cuánto tiempo hace que tienes esto? Don Alejandro me transfirió el control parcial hace 2 años. Dijo que me lo había ganado. Dijo que confiaba en mí para proteger la empresa si, Dios no lo quiera, algo llegara a suceder. Y Marisol no lo sabe. Sacudí la cabeza lentamente. Ni la menor idea. Marcos se recostó, con los labios curvándose en esa clase de sonrisa que surge al ver a un amigo sentado sobre una granada activa, dándose cuenta apenas ahora de que está en su regazo. Hermano, tú tienes el volante y ella ni siquiera lo ve. No quería usarlo de esta manera, admití. Creía que estábamos construyendo algo juntos. Nunca pensé que tendría que imponer mi rango sobre mi propia esposa. Bueno, buenas noticias, dijo Marcos con sarcasmo. Ella no será tu esposa por mucho más tiempo. Hice una mueca. Él lo notó. Lo siento, añadió, suavizando la voz. Demasiado pronto. Demasiado real, murmuré. Durante un rato, ninguno de los dos dijo nada. Solo escuchamos el suave tintineo de los vasos en la barra y el murmullo de la ciudad fuera de la ventana. Luego Marcos se inclinó de nuevo, golpeando el documento con su dedo índice. Tienes el poder ahora, pero no lo uses como un martillo. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Quiere decir que no actúes como ella, dijo. Ella te tomó por sorpresa. Quemó la lealtad como si fuera papel barato. Pero tú. Tú eres el tipo de hombre que planea sus batallas. No necesita rugir para ganar. Lo miré fijamente, procesando eso. Marcos sonrió con suficiencia. ¿Quieres reconstruir tu vida? Hazlo de forma inteligente, lenta, estratégica. Haz que ella se pregunte cuándo caerá el hacha. Si es que cae. ¿Así es como ganas esto? Deslizó el papel de nuevo hacia mí. Sé el hombre en el que don Alejandro confió. El hombre que ella subestimó. Me recosté en la cabina, con el tequila caliente en mi pecho, el sonido de la ciudad en algún lugar más allá del cristal. Y en ese momento, me di cuenta de algo. Ya no estaba enojado. Estaba enfocado. La sala de conferencias en el bufete García y Asociados era un estudio de tensión silenciosa, ventanales de piso a techo, paredes de color gris pálido y el tipo de mobiliario moderno que gritaba civilidad refinada. Mientras todos se preparaban para la guerra, Marisol estaba sentada frente a mí, perfectamente arreglada, ni un cabello fuera de su lugar, ni un aliento desperdiciado. Su abogado, un hombre de mandíbula marcada llamado Esteban Holguín, se ajustó la corbata mientras extendía una serie de carpetas frente a él. Reconocí la postura, exceso de confianza disfrazado de profesionalismo. Mi propia abogada, Vanessa Castañeda, hojeaba nuestros archivos en silencio a mi lado, tranquila y sin inmutarse. Sus uñas carmesí golpeaban suavemente el reposabrazos de su silla. ¿Podemos comenzar?, dijo Holguín con una sonrisa tensa. Comencemos, respondió Vanessa con naturalidad. Él fue directo al grano. Como saben, estamos aquí para iniciar la separación de los activos matrimoniales y comerciales compartidos entre la señora y el señor West. No miré a Marisol. Todavía no. Sin embargo, podía sentirla mirándome cada pocos segundos, esperando que yo flaqueara. Que preguntara por qué. Pero nunca lo hice. Como se reveló anteriormente, continuó Holguín, Marisol ha asumido el control diario de Tecnología Alba y busca formalizar la propiedad total. Naturalmente, esto incluye la transferencia de cualquier y toda participación que Ricardo pudiera haber tenido alguna vez.
Vanessa se aclaró la garganta cortésmente. Antes de que entremos en discusiones sobre la división de activos, hay un documento que a mi cliente le gustaría confirmar que figura en el expediente. Holguín arqueó una ceja. ¿Y qué es? Vanessa deslizó una carpeta notariada por la mesa. Registros de accionistas con fecha de hace 2 años, firmados y legalmente vinculantes. Don Alejandro Foster, el fundador, transfirió el 53% de las acciones con derecho a voto al señor Ricardo West. El silencio en la sala cambió. No se hizo más fuerte, se hizo más pesado. Los dedos de Marisol se congelaron sobre su bolígrafo. ¿Qué? Preguntó ella suavemente. Holguín ya estaba hojeando la carpeta, con su expresión crispándose ligeramente. 53, repitió Marisol, ahora más fuerte. ¿Eres dueño del 53%? Ahora la miré, encontrando su mirada directamente por primera vez desde aquella emboscada en la sala de juntas. And then, slowly, I leaned back in my chair, one arm resting casually over the backrest. ¿No te lo dije? Sus ojos recorrieron rápidamente las páginas frente a ella como si quisiera que los números cambiaran. Eso no es posible, murmuró. Él me lo habría dicho. Mi padre lo habría hecho. Él sí se lo dijo a alguien, dije en voz baja. A mí. Holguín se aclaró la garganta, tratando de encarrilar la reunión. Marisol, mantengamos la concentración. Esto puede ser un descuido procesal. Podemos. No, espetó ella, interrumpiéndolo. Está mintiendo. Está tratando de intimidarnos. Vanessa arqueó una ceja. Es libre de impugnar la documentación, aunque le aconsejaría precaución antes de cuestionar la firma de su propio padre ante un tribunal. Marisol volvió a mirar los documentos. Su respiración cambió, ahora superficial, con los hombros tensos. El silencio se prolongó lo suficiente como para que el zumbido del aire acondicionado se volviera dolorosamente fuerte. No necesité decir nada más. El daño estaba hecho. Finalmente me miró, y por primera vez, su rostro se quebró. No era ira, ni desafío, solo confusión. Un lento desmoronamiento de su confianza. Nunca dijiste una palabra, susurró. No, dije. Me dijiste que no hiciera preguntas, ¿recuerdas? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frías y cortantes. Holguín miró su reloj. Tal vez deberíamos volver a reunirnos con una propuesta más revisada. Creo que es lo más sensato, dijo Vanessa, recogiendo ya sus papeles. Me levanté sin prisa, me abotoné la chaqueta y asentí cortésmente hacia el otro lado de la mesa. Gracias por la claridad, dije. Espero con interés ver cómo se desarrolla el resto de esto. Marisol no respondió. Simplemente se quedó mirando la mesa, todavía en silencio, desmoronándose. Y por primera vez desde que me tomó por sorpresa en aquella sala de juntas, ella parecía ser la que no vio venir el golpe. La finca en Valle de Bravo brillaba bajo un dosel de luces decorativas, con jazz suave flotando a través de jardines impecables y fuentes de piedra. Las copas de cristal tintineaban suavemente. Las conversaciones zumbaban en cada rincón, y los trajes de lino se mezclaban con vestidos de diseñador. La gala anual de tecnología del Valle estaba en pleno apogeo. Y este año, se sentía menos como una celebración y más como un ajuste de cuentas. Entré en el patio con una chaqueta hecha a medida y una sonrisa fácil. Casi de inmediato, fui recibido por rostros familiares. Ricardo, sigues en pie, ¿eh? Se rió Daniel Herrera, un inversor al que no había visto en meses. Te ves mejor que nunca, dijo Julia Benavides, mi antigua asesora legal. Parece que el tiempo no pasa por ti. Me reí cortésmente, intercambiando saludos, dejándome llevar por el ritmo. Una conversación se fundía con la siguiente. Alguien me entregó un trago. Un antiguo miembro de la junta directiva me dio una palmada en el hombro. Se sentía como una validación, sutil, pero real. Y entonces, como una suave brisa cambiando de dirección, lo sentí. Marisol había llegado. Vestía de verde esmeralda, el tono exacto que don Alejandro solía decir que la hacía parecerse a su madre.
El vestido le quedaba perfecto, su elegancia era afilada, calculada. Pero nadie se acercó a ella. No realmente. En cambio, vi las miradas de reojo, los comentarios a media voz que se pasaban entre tragos. Ahí está la reina sin reino. Ella lo traicionó y pensó que nadie se daría cuenta. La corona pesa cuando es robada. No dije nada. No fue necesario. Marisol se abrió paso entre los invitados con una copa de champán sujeta con demasiada fuerza, asintiendo, sonriendo, insertándose en conversaciones que rápidamente se disolvían. Unas pocas personas le devolvieron la sonrisa, tensas, formales, distantes. La mayoría miraba a través de ella. Me vio desde el otro lado del jardín. Por un momento, simplemente se quedó allí. Luego se acercó. Ricardo, dijo suavemente, intentando mostrar calidez. No esperaba verte aquí. Me volví hacia ella y le ofrecí una sonrisa fría. No hostil, solo cortés. Es un evento público. Tecnología Alba todavía patrocina la mitad de los proyectos de la Junta. Mi nombre aparece en algunos de ellos. Ella parpadeó. ¿Cierto? Por supuesto. Pasó un momento. Te ves bien, añadió, claramente tratando de entablar conversación ahora. Tomé un sorbo de mi bebida. Gracias. Otra pausa. Los invitados circulaban cerca, con los ojos moviéndose hacia nosotros con abierta curiosidad. Estaba pensando que tal vez podríamos hablar en algún momento. ¿Solo? No creo que este sea el lugar para eso, dije con calma, escaneando a la multitud. Disfruta de la velada, Marisol. Sus labios se abrieron ligeramente, pero no salió nada. Pasé a su lado sin dedicarle otra mirada, uniéndome a un grupo cerca de las esculturas. Algunas personas me acogieron de inmediato. Detrás de mí, escuché el leve roce de sus tacones moviéndose con torpeza sobre la piedra. Ella no me siguió. A medianoche, las estrellas estaban fuera. El jazz se había suavizado hasta convertirse en un susurro, y el murmullo alrededor de Marisol se había desvanecido en algo más, desinterés. Mientras tanto, yo me reía tranquilamente con dos directores ejecutivos y aceptaba una bebida fresca de alguien a quien apenas recordaba. La gente quería hablar, no sobre el escándalo, sino sobre oportunidades. El cambio era innegable. Marisol estaba sola junto a la fuente ahora, de espaldas a la multitud, con su reflejo fracturado en el agua. Y por primera vez, no parecía poderosa. Parecía alguien dándose cuenta lentamente de que el poder sin confianza es solo luz prestada. Era una mañana de sábado poco antes de las 10. El panorama urbano brillaba fuera de mi ventana en Polanco. Estaba descalzo en la cocina de mi departamento, tomando café con ropa cómoda, viendo las nubes pasar sobre la ciudad. El golpe en mi puerta no fue fuerte. Fue vacilante. 3 toques ligeros, una pausa, luego uno más. Conocía ese modo de llamar. Abrí la puerta lentamente. Marisol estaba allí con una gabardina gris, el cabello recogido, pero no como antes, menos severo, menos peinado. Tenía los ojos enrojecidos, el rímel corrido de una manera que no había notado. No se parecía a la mujer que una vez me despidió con una sola frase en una sala de juntas. Parecía alguien desmoronándose. Hola, dijo, apenas por encima de un susurro. Me hice a un lado sin decir una palabra, dejándola entrar. Se detuvo en medio de la habitación, mirando a su alrededor el espacio, limpio, moderno, habitado. Mi guitarra estaba apoyada contra la estantería. Una chaqueta colgaba cuidadosamente sobre el sofá. Era la primera vez que veía donde vivía yo ahora. Tienes buena vista, dijo en voz baja. ¿La tengo? Se volvió hacia mí entonces, y ya pude verlo. Esta no era una visita social. Su expresión cargaba el peso de alguien que intenta mantenerse íntegro con un solo hilo. Se está cayendo a pedazos, dijo, con la voz tensa. La empresa, la junta está dividida, la investigación y desarrollo se ha estancado. 2 ejecutivos renunciaron la semana pasada sin siquiera avisar. El departamento legal me pisa los talones por las presentaciones del último trimestre.
Esperé, dejando que el silencio persistiera. No pensé que se movería tan rápido, añadió, retorciéndose las manos. Necesito ayuda. Me apoyé contra el mostrador de la cocina, con el café todavía en la mano. ¿Tienes un equipo? No como tú, dijo ella rápidamente. Ellos no confían en mí. No de la forma en que confiaban en ti. Arqueé una ceja. Dejaste muy claro que yo no era necesario. Ella bajó la vista al suelo. Eso fue un error. Asentí levemente. Sí. Respiró temblorosamente, acercándose un poco más. Ricardo, no esperaba esto. La presión, las decisiones constantes, el escrutinio. Apenas duermo. Tú elegiste esto, dije con calma. Hiciste tu jugada. Lo sé, y me equivoqué. Su voz se quebró. Pensé que podía hacerlo sin ti. Estaba tratando de demostrarle algo a mi padre. A mí misma. Hubo otra larga pausa. Yo solo. Te necesito. Aunque sea solo por ahora. Necesito a alguien que sepa lo que hace, en quien la Junta confíe. Por favor, Ricardo. Dejé mi taza lentamente, caminé hacia la puerta y la abrí. Al principio ella no se movió, solo se quedó mirando el umbral abierto. Eso es todo. Viniste aquí por ayuda, dije con serenidad. No por nosotros, solo por la empresa. Ella parpadeó, con un silencio ensordecedor entre nosotros. Y la respuesta es no, añadí suavemente. No por despecho, Marisol. Por respeto a mí mismo, por todo aquello de lo que me obligaste a alejarme. Ella tragó saliva con dificultad, con su mano apretando más la correa de su bolso. No estoy durmiendo, dijo de nuevo, ahora más suavemente. La empresa se está volviendo contra mí. Cada día que entro en esa oficina, me siento más pequeña. Asentí una vez. Ahora lo sabes. Pasó un momento. Luego ella retrocedió cruzando el umbral hacia el pasillo. No cerré la puerta de inmediato, solo me quedé allí mirándola. Cuídate, dije en voz baja. Ella abrió la boca, tal vez para dar las gracias, tal vez para algo más, pero no salieron palabras. Cerré la puerta lentamente, sellando el espacio con un suave clic. El silencio posterior no fue pesado esta vez. No fue amargo. Fue tranquilo, quieto, como el primer momento después de una tormenta cuando nada se ha asentado todavía, pero la lluvia finalmente ha parado. Mientras estamos a mitad de la historia, suscríbete para mantener el impulso. Era una tarde de domingo fresca, de esas en las que la luz del sol cae de la manera justa a través de las ventanas de los cafés. Estaba sentado en mi lugar habitual cerca de la esquina de Reforma y Río Sena, con un libro en una mano y el café negro enfriándose en la otra. El olor a granos tostados y canela horneada flotaba en el aire. Entonces, la campana sobre la puerta principal sonó. Miré hacia arriba y allí estaba ella, Marisol. Su abrigo parecía quedarle demasiado grande. Su cabello colgaba suelto alrededor de su rostro. No llevaba maquillaje hoy. Tenía los ojos hundidos, rodeados de una fatiga gris que ningún sueño podría remediar. Me vio y se acercó lenta y vacilante, como alguien que no está seguro de ser bienvenido. ¿Puedo sentarme? Asentí, cerrando mi libro en silencio. Se sentó frente a mí, entrelazando las manos en su regazo. El silencio entre nosotros se mantuvo durante un largo y cargado momento. No sabía a dónde más ir, dijo finalmente. Su voz era más baja de lo habitual. Pequeña, honesta. Esperé. Metió la mano en su bolso y sacó una servilleta, retorciéndola entre sus dedos como si fuera lo único que la mantenía conectada a la realidad. He perdido el control de todo, susurró. La Junta se ha vuelto fría. Los ingresos están cayendo. Perdimos un contrato la semana pasada. Technorte se retiró. Ni siquiera lo vi venir. Se le cerró la garganta. La gente ya no responde a mis correos electrónicos, Ricardo. Me evitan en el pasillo como si fuera el fantasma de algo que solía importar. Escuché, sin moverme. Y estoy sola, añadió,
con la voz quebrándose ahora. El departamento está en silencio. Llego a casa y no hablo con nadie. Como de pie sobre el fregadero. Duermo tal vez 2 horas por noche, y cuando cierro los ojos, todo lo que oigo es ese sonido de la sala de juntas. El silencio después de que te despedí. Su labio tembló. Presionó la servilleta contra su boca. No vine a pedirte nada. No esta vez. Yo solo. Necesitaba decirte la verdad. Me recosté, estudiándola. La Marisol que una vez conocí estaba enterrada en algún lugar bajo la persona sentada frente a mí ahora. Y por primera vez, no estaba actuando. No se estaba defendiendo. Estaba simplemente expuesta, al desnudo. Me miró con los ojos llorosos. Me equivoqué en todo. Y sé que no me debes nada, pero lo siento por todo ello. Dejé que el momento respirara. El perdón, dije finalmente, no es algo que se pide como un favor. Ella asintió rápidamente, como si esperara eso. Es algo que se gana. Y la confianza, hice una pausa, observando su rostro, la confianza tiene que reconstruirse lentamente, si es que se reconstruye. Su labio inferior tembló. Bajó la vista, asintiendo de nuevo, ahora más rápido. Gracias por escucharme, susurró. Se levantó para irse. Su mano buscó el respaldo de la silla para sostenerse, pero sus rodillas casi cedieron. Se recuperó rápidamente, forzando la compostura. Yo no me moví. Salió sin mirar atrás. La campana sobre la puerta del café volvió a sonar. Luego el silencio se instaló una vez más, a excepción del suave tintineo de las tazas y el silencioso zumbido de la vida siguiendo su curso. Y me quedé allí sentado, todavía viendo el vapor elevarse de mi café. La misma sala de conferencias fría, la misma larga mesa de cristal, las mismas paredes grises que hacían que todo pareciera estar sucediendo en blanco y negro. Pero esta vez, la tensión no estaba enterrada bajo palabras refinadas. Entró por la puerta. Marisol entró como una ola rompiendo. Sin aplomo, sin armadura, sin control. No llevaba tacones hoy. Sus manos temblaban. Tenía los ojos ya hinchados, el rostro manchado de tanto llorar, y apretaba un pañuelo arrugado como si fuera el último hilo que la mantenía entera. Holguín se levantó a medias de su silla, sobresaltado. Marisol, ¿estás bien? Ella apenas asintió y susurró, solo siéntate, por favor. Vanessa me miró. Le di un pequeño asentimiento. La sala se quedó inmóvil mientras la pila final de papeles del divorcio se colocaba entre nosotros, limpios, clínicos, ya firmados previamente por Marisol. Todo lo que faltaba era mi firma. Tomé el bolígrafo. La respiración de Marisol se entrecortó como si alguien hubiera tirado de un cable a través de su pecho. Espera, dijo de repente, con la voz temblorosa. Hice una pausa, pero no la miré. Ella apartó su silla y se levantó demasiado rápido. Luego rodeó la mesa y se detuvo a pocos centímetros de mí. No puedo dejar que firmes eso. Su voz se quebraba, cargada de sollozos que intentaba, sin éxito, contener. No puedo dejar que salgas de mi vida así. No después de todo. Sé lo que hice, Ricardo. Sé lo profundo que herí, y merezco cada parte de esto. Pero por favor no dejes que termine con una firma. Mi agarre se apretó sobre el bolígrafo. Dejé que el orgullo lo dirigiera todo, dijo ella, elevando la voz. Pensé que tenía que demostrar que podía hacerlo sin ti, que podía liderar, que podía importar bajo la sombra de mi padre. Se ahogó, presionando su mano contra su pecho. Battle did was destroy the one person who actually believed in me. Siempre estuviste de mi lado, y te eché como si fueras desechable. Pensé que estaba siendo fuerte. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero todo lo que hice fue romper lo único que me hacía fuerte en primer lugar. Levanté la vista lentamente. Ella estaba temblando ahora. Sus manos revoloteaban cerca del borde de la mesa, no exigiendo, solo suplicando. Ya no quiero la empresa, susurró. No me importa la junta, ni la oficina, ni el legado. Me importa lo que arruiné. Tú.
Nosotros. El bolígrafo flotaba justo encima de la línea de puntos. Vanessa se mantuvo en silencio, observando con una clase de quietud que solo los grandes abogados saben mantener. Holguín estaba paralizado, con la boca a medio abrir, dándose cuenta probablemente de que ninguna estrategia legal podía manejar esto. ¿Y yo? Estudié sus ojos. No solo las lágrimas, sino la verdad en ellas. El arrepentimiento, la claridad, la parte de ella que ya no hablaba con palabras. Dejé el bolígrafo. Su respiración se detuvo. Esto no es una segunda oportunidad para ti, dije con cuidado. Es un cierre para mí. Necesito saber si lo que teníamos era real, o simplemente un escalón para que tú escalaras. Asintió rápidamente, acercándose. Fue real. Siempre lo fue. Simplemente no supe cómo amarlo de la manera correcta. Y no voy a devolverte todo, añadí. Esto no significa que yo regrese a la vida que tenías planeada. Si esto va a alguna parte, comienza de nuevo desde cero. Sin juegos de poder, sin coronas, solo dos personas tratando de arreglar algo que tal vez ya rompieron para siempre. Asintió de nuevo, con las lágrimas cayendo libremente ahora. Me lo ganaré, susurró. Cueste lo que cueste. Me levanté lentamente. La sala se sentía diferente ahora, no más ligera, ni resuelta, sino real, honesta y pesada. Porque a veces, el perdón no se siente como un alivio. Se siente como un riesgo. La oficina no se sentía igual cuando regresé. No porque el edificio hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. La recepcionista se puso un poco más firme cuando entré. Unos cuantos jefes de departamento se asomaron desde sus oficinas de cristal, con sus ojos siguiéndome como si estuvieran esperando que alguien finalmente tomara el volante de nuevo. El silencio que había dejado atrás se había espesado hasta convertirse en vacilación, y cada pasillo zumbaba con un alivio tácito. Es bueno tenerlo de vuelta, señor West, murmuró uno de los miembros de la junta mientras pasaba. No perdamos el tiempo, dije. Hay trabajo por hacer. Y lo había. Encontré el desorden que Marisol había dejado en mi ausencia, esperando silenciosamente detrás de cada archivo sin cerrar, cada cadena de correos electrónicos olvidada, cada líder de equipo desmoralizado. Los proyectos se habían estancado, la moral se había desplomado, la visión se había agotado. Pero, pieza por pieza, comencé a poner las cosas en su sitio. No hice alarde. No me regodeé. Simplemente lideré de la manera en que don Alejandro me enseñó. Las reuniones fueron enfocadas. Los plazos regresaron. Promoví a personas que habían sido ignoradas. Despejé la niebla que ella había dejado atrás. No estaba reconstruyendo la empresa que Marisol rompió, estaba restaurando la que su padre me había confiado proteger. Y fuera del trabajo, mi mundo era más tranquilo. Por la noche, llegaba a casa al departamento. Marisol estaba allí la mayoría de las tardes, ya cambiada con ropa cómoda, doblando la ropa en silencio o preparando algo pequeño en la cocina. Sin suposiciones, sin expectativas. Nunca preguntaba por la oficina, nunca exigía una conversación. Simplemente existía en el espacio, presente, pero cuidadosa. La cena está en el refrigerador, decía suavemente sin levantar la vista. Gracias, respondía yo, colgando mi abrigo. Y eso era suficiente por ahora. La anulación del divorcio ocurrió sin ceremonias, solo una firma conjunta en la oficina del registro civil y un reconocimiento mutuo de que lo que fuera que teníamos no estaba terminado, simplemente se había agrietado. Y ahora estábamos decidiendo deliberadamente qué venía después. A veces nos sentábamos en el balcón viendo las luces de la ciudad. Ella no hablaba a menos que yo lo hiciera. Algunas noches yo no decía nada en absoluto. Otras, mencionaba algo pequeño, como iba el relanzamiento del producto o que podría haber dicho don Alejandro si viera lo lejos que nos habíamos desviado de su visión. Marisol escuchaba, sin ponerse a la defensiva, sin interrupciones. Simplemente escuchaba. Y por primera vez en mucho tiempo, comencé a creer que tal vez lo que se había hecho añicos entre nosotros no era irreconocible, simplemente ya no era reparable en su forma original. Así que no reconstruimos lo que fue. Comenzamos algo más tranquilo,
más simple, más veraz. 6 meses transcurrieron como la marea baja, tranquilos, constantes, nunca con prisa. Para la primavera, la empresa volvía a estar estable. Mejor que estable, en realidad. La junta estaba alineada, los números subían y la gente caminaba por los pasillos con propósito en lugar de cautela. Tecnología Alba había recuperado su pulso, y yo también. Marisol seguía allí, no rondando, simplemente presente. Siempre unos pasos por detrás en las reuniones, siempre a mi lado durante las caminatas nocturnas por el puerto deportivo donde el agua atrapaba la puesta de sol. No intentó reclamar un título. No pidió nada más que ser parte de mi órbita, donde quiera que yo la dejara estar. Empezamos a viajar de nuevo. Nada grande, solo fines de semana en pequeños pueblos costeros. Una vez al Valle de Guadalupe en Ensenada, otra a Sayulita. Nunca los llamamos escapadas. Era simplemente movimiento, aire compartido, silencio compartido, una lenta reconstrucción compartida. Una mañana en Puerto Vallarta, estábamos en un acantilado viendo entrar la niebla. Me entregó una taza de café sin decir una palabra, luego metió las manos en su chaqueta y se paró a mi lado. La miré. ¿Alguna vez piensas en lo callados que nos hemos vuelto? Pregunté. Miró hacia el océano. Es la única forma que conozco de ser honesta ahora. Asentí, tomando un sorbo. No lo odio. Ninguno de los dos sonrió. No era necesario. En el trabajo, ella nunca hablaba por encima de nadie, nunca cuestionaba decisiones frente a un grupo. Esperaba hasta el viaje en ascensor o la caminata hacia el auto antes de ofrecer un pensamiento, medido, suave, más una sugerencia que una propuesta de venta. Pareciste un poco duro con Daniel hoy, murmuraba. Yo echaba un vistazo. Perdió sus plazos por tercera vez. Ella asentía. Solo digo. Tal vez la próxima vez empieza con interés en lugar de con fuego. A veces ella tenía razón. A veces yo no cambiaba nada y ella nunca insistía. Ella ocupaba el asiento del pasajero en todos los sentidos, y de alguna manera, eso fue lo que hizo que funcionara. El amor que solíamos tener se había ido hace mucho tiempo. Lo que quedaba era algo más tranquilo, no perfecto, no romántico en el sentido antiguo, sino real, sólido, honesto. La clase de amor que construyes cuando ya has visto los restos del naufragio. Nunca me dijo que merecía el perdón. Nunca pidió recuperar su título. Simplemente se mantuvo presente, constante. Y yo se lo permití. La confianza no regresó de la forma en que había existido una vez, no volvió rugiendo como una marea. Se arrastró, cautelosa y condicional. Pero estaba allí, y ella también estaba a mi lado, no pidiendo más de lo que yo estaba dispuesto a dar. Y por ahora, eso era suficiente. Ese fue el final de mi historia. Sigo pensando en el momento en que Marisol estaba en aquel despacho de abogados, temblando y destrozada, rogándome que no firmara aquellos papeles, como dejó a un lado su orgullo y lo confesó todo allí mismo frente a 2 abogados y una mesa llena de silencio. Arriesgó su humillación para decir lo único que nunca esperé oír: me equivoqué.